Hola. Sí, hola, muy buenas tardes, señoras y señores. Tengo retorno, Miguel. Sí. Desde el pabellón Florida Arena de Oviedo, donde vamos a iniciar este maratón. Un fin de semana más con todos ustedes, Deporte Astur Media, correcto ahora, Deporte Astur Media, para llevarles a todos ustedes esta Final Four juvenil femenina. Habíamos acabado con los chicos el fin de semana pasado y comenzamos hoy aquí a las 6 de la tarde con este primer encuentro en este animado pabellón Florida Arena entre el conjunto del Motiv Gijón y el Siero Deportivo. El partido inaugural que abre, como decíamos, esta Final Four a 4 entre las 4 mejores clasificadas, los 4 mejores equipos clasificados en la final regular. Y como ha decidido la Federación Asturiana, en todas las competiciones que se juega una Final Four en fin de semana, y aquí estamos. Las Lobas vencieron en la final regular, por eso se celebra en este pabellón esta final. Partido que tendrá luego a las 9 un interesantísimo Lobas Global contra el Balonmano Gijón, pero de momento aquí estamos en este primer inicial partido entre el Motiv Gijón y el Siero Deportivo. Comienza el Siero con uniforme negro por coincidencia de colores, mientras el Motiv Gijón lo hace con su clásico uniforme morado en la parte derecha de sus pantallas. El Motiv Gijón, que ha desplazado a 13 jugadoras de Gijón con una sola portera. Ojo, la Saray Solís. Tendrá que estar atentos ya que se lesiona. Cuidado, Gijón solo ha traído una portera, mientras que el Siero Deportivo ha venido con 16 jugadoras y eso sí, 2 porteras. Bueno, primeros compases del partido. Como ven, primeros inicios. El Siero que de momento comanda. No hay inicio de pasivo, ahora sí, 4. Primer lanzamiento fuera. De momento, este primer lanzamiento y Saray que pone el balón en juego para iniciar el primer ataque del Motiv. Recuerden que Cuco, entrenador del Siero, y Rudo González como ayudante. Por parte del Motiv lo hace Inés Canal y Ana Morán. El partido está siendo arbitrado por los colegiados gijoneses Juan Fernández y Daniel Valdés. En la mesa, Sara de Castro y Eva Aroca como anotadores. Bueno, ahí está el Motiv Gijón en estos momentos, intentándolo por mediación de Sandra Pascual. Ahí está la central, intentando por el centro, jugando con Chagoche. Dura la defensa ahí de Lorena García, jugadora clave en el Siero Deportivo, la pivote. Ahí está Chagoche por la izquierda, intentando, una jugadora que ya viene actuando con el primer equipo, una juvenil ya de segundo año y que viene entrenando habitualmente con el equipo que dirige Abelino. Por cierto, equipo que ha perdido esta mañana en la fase final de la Copa de la Reina. Lanzamiento precisamente Chagoche fuera. Esta mañana a la 1 jugaban en Málaga esa Final Four y perdió 20-27 contra el Guardés. Las chicas grandes, las chicas de arriba, y se vuelven ya para casa en un partido que era muy difícil, ya que jugaban contra las previsibles, las favoritas para esa Copa de la Reina, que seguirán disputando mañana las semifinales y el domingo en la final. De momento aquí las juveniles, las que tienen que nutrir al primer equipo, y de momento sin goles, con 2 minutos 15 segundos de partido. Dos equipos que se conocen muy bien de la liga regular, con dos juegos muy similares, muy parejos. Y nada, seguimos sin goles porque el lanzamiento ahí había sido Alba la que había tratado de contrarrestar la jugada, lo consiguió y ahí está iniciando el juego el Motiv por mediación de Andrea. Ahí está Andrea Chagoche, sale del puesto de pivote. Andrea, qué bueno el pase ahora. Y la parada extraordinaria de la portera del Siero, de Olaya. Juan Fernández, el colegiado principal, que dice que se saque bien. Y de momento continuamos. Bueno, la defensa que está haciendo, 2 minutos y no, golpe franco. La defensa del Siero que ha salido tremenda, con esa 6-0 inexpugnable y que le está costando mucho al Motiv tratar de traspasar. El Motiv en principio parece como favorito, acabó segundo en la clasificación general, pero estas fases Final Four pues son lo que son, deciden muchas cosas. Ahí está el balón al pivote, penalti clarísimo y 2 minutos, ahora sí,
2 minutos por agarrón de expulsión a la jugadora del Siero. A la jugadora del Siero 39. Que se va al banquillo. Cuando va a ser precisamente Lisa Chagochi. El lanzamiento de penalti al palo. Al palo lanzamiento de Chagochi. Seguimos sin goles. 0-0. Primer penalti fallado por el Motiv. Primer penalti del partido y primer penalti lanzado por el Motiv que se ha ido fuera. Ahí está Lucía intentando el Motiv inaugurar el marcador. Y ahora sí lo consigue. Lo consigue. Precisamente Alba. Primer gol para Alba. 1-0. Han tenido que pasar 4 minutos para que se inaugurara el marcador en esta final a 4, en esta final 4. En el partido inaugural, Motiv Gijón. Siero Deportivo, Motiv como local, Siero como visitante. Ahí está el Siero intentando traspasar la buena defensa también que plantea 6-0 el Motiv Gijón, el equipo que dirige Inés Canal. Intentando jugar con Lola. Ahí está el Motiv por dentro. Buena defensa del Gijón por el centro. Con Lisa Chagochi. Lanzamiento por debajo. Por debajo de las piernas el lanzamiento de Lorena. Primer gol de la pivote. El primer gol de la pivote. Y 5 minutos de juego ya. Primer parcial 1-1. Pocos goles de momento, mucha táctica. Chagochi desde fuera. 1-1. Primer parcial, como decíamos, pocos goles de momento. Tanteándose ambos equipos. Es básico en el primer partido, en una final fuera 3 partidos, lanzar, acabar con los 2 primeros puntos, ya no solo por los puntos, sino por el tema psicológico, ¿no? Importante la recuperación. Mañana jugarán otra vez, el domingo jugarán otra vez. Recuerde, mañana por la tarde a las 5 y a las 7 y el domingo a las 11 y a la 1. Los partidos diseñados a través de Deportes Astur Media. Ahí estaremos con todas estas finales. Partidos desde el extremo. Pisó claramente la línea de los 6 metros. Pisó Alba García del Motiv. Y balón para el Siero. Bueno, primeros minutos muy igualados. Primeros minutos igualados del encuentro. Y ahí está el Siero, pérdida de balón ahora. Pérdida de balón de Lola. Motiv, Chagochi, que es la que lleva más iniciativa en el ataque. Buena defensa del Siero. Ahí están saliendo, saben del potencial de la jugadora de la 17 del Motiv. Una jugadora, repetimos, que ya integra plenamente en los entrenamientos con Avelino en el primer equipo. Ya es su segundo año y por tanto una veteranía extraordinaria. Y prácticamente todo el juego de ataque pasa por la jugadora Lisa. A punto de perder el balón, el Motiv. Ahí está nuevamente intentándolo Lola por el centro, Chagochi, todo por ella por la banda izquierda. Uy, han salido 3 defensoras ahí a cerrar el paso, golpe franco. Y Siero tiene claro a quién tiene que frenar. Lo tiene clarísimo. Porque han salido, fíjense, hay 3 defensoras frente a ella, Lisa. Lo tiene clarísimo, ¿eh? Bueno, ahí está Andrea Alba intentándolo. Bueno, sabiendo esto, el equipo que dirige Inés, pues puede tener variables. Que no pase tantos balones por Lisa, ya que está muy marcada. Intervenir, por ejemplo, ahí por el extremo y al palo. El lanzamiento, van 2 palos ya. El lanzamiento de Alba García. Van 2 palos ya, mucha tensión, pero pocos goles de momento en el partido. Fíjense, 7 minutos y medio y 2 goles solamente. El marcado por Alba y el marcado por Lorena, por lanzamiento exterior. Ahí está el Siero, para tratar de ponerse por primera vez por delante en el marcador. Ahí está la primera línea del Siero, con Lola. Con Claudia Prado. Ahí va Lola por la parte izquierda, balón a la extrema. Uy, el árbitro había pitado una cosa a Juan y otra a Daniel. Bueno, el balón para Siero, sigue Lorena poniendo el balón en juego. Lo intenta, golpe, siguiendo. Está muy bien en defensa los 2 equipos, ¿eh? Están muy bien en defensa. Y prueba de ello son los poquísimos goles que estamos viendo. Lanzamiento afuera ahora, intentando el Siero de los 9 metros. Pero ahí nada que hacer.
Inicia la jugada de ataque nuevamente el Motiv. Ahí está la central, Lisa, que sale. Todas las jugadoras mirando a Lisa por la parte izquierda, lateral. Esperando el balón, jugando Lucía. Lucía con Alba. Lisa esperando, entra por el centro. Buena defensa ahí. Cerrando Lorena. García. Vital. Lisa por el centro, intentándolo. Lorena por el centro, que está todo. A todo. Poniendo el balón de juego el Motiv. Ahí está jugando Lucía. Por la derecha, al palo. Van 3 largueros, madre mía. 2 palos y un larguero. Bueno, dicen que es la prolongación de la portera. También interviene. Pero 3 palos en 9 minutos son muchos ya para Motiv también, ¿eh? Pone el balón de juego Siero. 1-1. Sequía en el terreno climatológico y en el terreno del partido. 1-1. A ver si se anima un poco la cosa y vemos unos poquitos más. Lisa ha robado, contraataque de Motiv. Ahí va sola. Cuidado, adentro. Adentro el gol, ahora sí. Pero lo ha anulado. No, lo ha anulado por... No, ha sido gol y 2 minutos. Gol y 2 minutos. El gol de Andrea Alba. El gol de Andrea Alba, que sube al marcador. Y ha sido 2 minutos para la jugadora del Siero, que volverá a estar en inferioridad numérica nuevamente. Y tendrá que atacar con una menos. Motiv con todo el equipo al pleno. Ahí está intentando los Siero. Pérdida de balón del Siero, primera pérdida. Contraataque de Motiv, se replega bien el Siero. Y ya toda la defensa formada. Ahí está recibiendo Alba. Alba con Lucía. Lucía por el centro. Y Lorena, que cierra el paso. Como si fuera la valla de una frontera, ¿eh? Ahí está en el centro sola, comandando la defensa. Lorena, que ha estilizado, ¿eh? Ha adelgazado y se ha puesto físicamente más fuerte. Ahí está dentro. Golazo. Golazo de Motiv. El gol que ha conseguido Lara Murillo. Tercero del equipo, primero para Lara, 3-1. Segundo parcial. Está tratando de romper el partido el Motiv. De momento dominando con más acierto. 3 goles, incluidos 3 palos. Tiene que apretar el Siero en ataque, que de momento está muy seco. Uy, casi en ataque. Casi falta en ataque. No lo vieron así los colegiados. Y de momento ahí está el Siero poniendo el balón en juego. Lola Rodríguez. Jugando para Laura. Ahí está intentándolo. Buena defensa de Motiv también. En estos momentos, recuerde que a las 9 de la noche tendremos uno de los partidos estrella. El que juega el equipo local, el campeón Lobas, contra el Balonmano Gijón. De momento aquí 3-1 entre el Motiv Gijón La Calzada y el Siero Deportivo. Más acierto en los goles para el conjunto. Lanzamiento de Lisa. Todo el ataque pasa por ella. Y de momento Lisa, tiempo muerto que pide Cuco. Porque 11 minutos y un solo gol. Están bien en defensa las chicas de Cuco, pero tienen que mejorar un poquito el ataque. A ver qué está pasando ahí, a ver cómo traspasan esa defensa. Porque de momento un gol en 11 minutos y 21 segundos, pues es poquito. Corrigiendo Cuco alguna cosa. Bueno, vamos a compartir un poco la transmisión porque estos partidos lo merecen. Hay mucha emoción, mucho en juego y bueno, no hay que olvidar. Campeón, que se juega en el Campeonato de Asturias y la plaza para irse al Campeonato de España, al sector. Efectivamente. Final Four que repetimos, acabó en primer lugar Las Lobas, el equipo local, segundo Motiv. Tercero fue Balonmano Gijón y cuarto Balonmano Siero. Eso es. No hay favorito. Siero Deportivo. No hay favorito, recuerden que nada, porque la pasada fin de semana estuvimos en la Final Four de la segunda nacional estatal. El equipo que había ganado la liga regular acabó el último en la final y el equipo que financiera se queda. Fue toda una sorpresa, más que nada, porque bueno, Grupo Astur se mantuvo muy serio durante toda la temporada y bueno, lo que pasa era que era un cara o cruz, porque los 4 equipos que llegaron a la final llegaron muy igualados y de hecho el cuarto equipo clasificado, o sea, el tercer equipo clasificado fue el que se la llevó el partido.
Pues vamos a ver, inicia el juego nuevamente después del tiempo muerto. ¿Qué cosas le habrá dicho Cuco? Ahí está todavía diciendo alguna cosilla. A Nerea García, lanzamiento, penalti. Penalti, sí. Penalti, claro. Afinando en ataque un poco el Siero. Simplemente, bueno, indicar que en partido que se jugó hoy a la ONA, el Motif en la Copa de la Reina, ya hemos dicho, perdió 20-27 y que ahora mismo está jugando en la mini Copa el equipo cadete y de momento va perdiendo también 21-15 contra... Uy, la parada al lanzamiento. Parada no, paradón. El paradón de la portera del Motif de Saray Solís. Puede ser algo fundamental también. Si Saray funciona. Sí, antes indicabas la que venían con una portera porque precisamente la portera que suele jugar con este equipo está con el equipo cadete jugando la minicopa. Bueno, pues ojito a la portera, Saray, que no le pase nada. Bueno, el jugador un poco de loco, un poco de locura. Ahí está, yéndose hacia adelante. No. El lanzamiento ahí de Claudia, parada, contragolpe y golpe franco. Bien, la frase detenida por Paloma Calvo del Siero. Era un contraataque claro, moviendo el banquillo, el Motif. Sale al terreno de juego Lucía Moreno con el 27. 3-1, 12,5, poquitos los goles. Juego trabado, un poquito mejor a Gijón, más en ataque. De momento el Siero, bien en defensa. Tiene que mejorar un poco más la pólvora en ataque. Ahí está intentándolo por centro. Fuera. Lanzamiento fuera. Y Lisa en la banda izquierda esperando todo. Ahí está jugando Laura. Para Lisa precisamente a la extrema. No tiene hueco. Buscándolo. Ahí el Motif intentando por el centro. Está muy bien en defensa el Siero, ¿eh? Muy bien en defensa. Sabiendo a quién tiene que anular, que todo el juego de ataque pasa por esa banda izquierda. Y pérdida de balón. Prueba de esa defensa. Contragolpe de Siero. A ver ahora. Esa sola ahí. Pasando la compañera de Siero. Pidiéndola sola. No la ha visto. Ahora sí. Golazo. Ahora sí lo ha visto. Golazo. Muy buena jugada combinada. En esa combinación rápida. Creo que Paloma. Sí, Paloma Calvo. Jugadora 18. 3-2 a cortas distancias. Bueno, a ver si vemos un partido igualado. De momento pocos goles es la característica, decimos. Minuto 13. Ahí está el Motif, ahora sí por la derecha. Uy, el golazo. Golazo al largo, al palo largo. El gol de Alba. Segundo para Alba. 4-2. Comienza ya a calentar ambos conjuntos. Un juego un poco más fluido. Un juego más vistoso. Ahí está la primera línea del Siero. Intentándolo por el centro, por la derecha, por todas partes. Uy, a punto de perder. Intentando ahí. Cuidado ahí con Nerea García. Nerea a la extrema. Solita, qué buena ahí. Ahí lo que ha perdido ahí. La que ha perdido ahí. Estaba sola totalmente. La jugadora del Siero, Claudia Prado, perdón. Bueno, se ha animado un poquito el partido. A partir del minuto 10 se ha animado un poquito. Sale la pivote del Motif. Sale Suyay Villamizar López. Buscando un poco más el juego desde el centro. Peleando ahí con la envergadura de Lorena. Suyay sí, que es casi de características similares. Ahí está, pérdida de balón de Motif. Contraataque. Ahí está a punto de cometer falta. Pérdida y pérdida. Pérdida y contrapérdida. Bueno, es algo normal. Estamos en juveniles también, ¿eh? Lo vemos en segunda pérdida de Siero, una pérdida para Motif. Minuto 15, 4-2. Tercer parcial, 1-1, 3-1, 4-2. Esos son los parciales hasta el momento de esta primera parte. Llegamos al Ecuador de la primera parte. Ahí está Suyay metiendo el balón para el pivote. Intentaba jugar más. La portera le dice que tranquila. Ahí está Cloaya. Intentando poner el balón en juego. Casi da en el pie. Y el Siero recibiendo el balón. Lola Rodríguez. Ahí está en el central jugando. Con Nerea García a la central. A punto de perder. Bien atacado ahí. Golpe franco. Bien decretado ahí por Daniel Valdés Gómez, árbitro del centro.
4-2. Predominan las defensas sobre los ataques. Ahí está Lorena pidiendo el balón, recibiendo en ataque. En ataque, dice, protesta a la jugadora de Siero. Dice que por qué. Pero Daniel lo tuvo claro. Y de momento, falta en ataque. Golpe. Recibiendo el Motiv. Golpe franco, no. Molón para el Siero. Contragolpe, vaya pase, vaya pase. Uy, qué arriesgado. ¿Cómo la recibió? ¿Cómo la recibió? Bueno, 2 minutos. Clarísimos. Clarísimos los 2 minutos. Primera exclusión del Motiv. Bueno, indicar que los claros oscuros que estamos viendo pues son propios de la pista. Hay unas zonas 49, que están casi sin luz. 49, sí, les pedimos disculpas porque entre las gafas que me he olvidado en casa y la luz que tenemos aquí, pues sí, efectivamente estamos ante unos pabellones pero iluminados de Asturias. A ver, hay un poco de confusión, claro, está esperando un balón, especialmente lo verán en las zonas de la portería, yo no sé ni cómo ven las porteras. ¿Qué ha pasado ahí? Algo de confusión. Ahora sí, se inicia el juego. Y es el Siero quien pone el balón, recibiendo para el centro y sale Sandra Pascual del Motiv. La pivote a recibir. Ahí está para la jugadora Motiv, pero estuvo a punto de perder. Ha ido, sigue el Siero intentándolo, no hay pasivo de momento al extremo. Y parando ahí todos los lanzamientos, parándolo todo. Saray Solís. García. Bueno, tendrá que intentar algo más el Siero si quiere llevarse este partido, Sí, es verdad que se ha visto un poco más de ataque. Cuco nos decía que Parada también ahora. Que no habían estado finas este año. Contraataque para el Siero. Buen lanzamiento. Ahí va sola. Parada de Saray. Parada, van tres de Saray. Van 3 paradas de Saray. Van 3 palos del Motiv. Van las defensas y todo ello que hace pues que estemos ante un 4-2 en el minuto 18 de la primera parte. 6 goles. Partido intenso, eso sí. Vamos a ver, ahí está Yeruti. Uy, el golpe que le ha dado y le ha perdonado, Nah. Le ha perdonado ahí los 2 minutos. Balón mano. Juan. Ahí está Chauche recibiendo el extremo del Motiv. No tenía ángulo, parada. Y balón para Siero, balón para Claudia. Inicia el juego el Siero. Ahí está jugando al contragolpe. Primera oleada. Todavía no está armada la defensa de Motiv. Ahora sí. Y golpe. Y se libra de los 2 minutos. 2 minutos. 2 minutos para 19 del Motiv para Eña. Para Eña Díaz Santos. Sale por parte del Siero Julia González. Recibe precisamente ahora Julia, está en el centro, ahí está. Por los extremos, a punto de perder. Pierde el Siero el balón. Tercera pérdida del Siero. Tercera pérdida. A ver si mejora un poquito el ataque. Porque lo está haciendo bien en defensa. No, la exclusión se la asignaron a Suyay. A Suyay, a la número 23. 23 aquí, hombre. O 19. A Suyay. A la 23. Ah, 23. Bueno, ¿qué ha pasado ahí? Y 2 minutos ahora también. 2 minutos también para Paloma. Paloma, la 18. Bueno, muchas exclusiones estamos viendo, En poco tiempo. Juego trabado. Ahí está Laura jugando Lucía al extremo del Motiv. Al cortito. Sí, el gol de Alba. Van 3 de Alba. Y vuelve a salir Yeruti. 5-2. Sale la 38 de Siero. Y sale también Lorena. 98, intentando mejorar el ataque el conjunto de Siero.
Probándolo todo Cuco. Buen balón y parada. La cuarta parada de Saray. Balón robado. Ojo al Motiv que se viene arriba. Motiv Cogijón. Ahí está. Y va de porteras. 5-2. Cuarto parcial del partido. 1-1, 3-1, 4-2, 5-2. Fíjense, en 5 minutos solo un gol. Los que han transcurrido. Penalti. Y 2 minutos. 2 minutos. 2 para Lisa. Lisa Chagochi. Primera para Lisa, que la ha tocado un poquito. Y ahí, en el contraataque, en cuanto a tocas y rozas, pues adiós. Valorena lanzamiento. Del segundo penalti del Siero. El primero errado. Vamos a ver lo que pasa con la derecha. Ahí va Lorena, pero está Saray en la portería, que tiene hoy la tarde, ¿eh? Sin amagar, tiene la tarde. Van 5. Van a soñar con ella hoy. Van 5 paraditas. Cambios. Cuco que lo cambia todo. Ya han salido todas, casi. Ahí está, recibiendo aquí Claudia, intentándolo por el centro, la 41. Aquí está recibiendo el extremo. Lo intenta de Vasalina, pero no era eso lo que tenía que hacer, no era eso. Estaba cubriendo muy bien. El primer palo. Y el Siero que sigue con 2 goles. 2 goles en los 21 minutos de juego, ¿eh? Lo está probando todo Cuco, pero no está saliendo. Ahí está Motiv nuevamente. Vuelve adelante, no quería robar. Va a poner el balón de juego Lucía. La central, precisamente. Ahí está Lucía del Motiv. Por el centro, intentándola ella sola. Bueno, balón a la extrema. Por el del centro sale a la derecha. Gol. Iban a petar el penalti, pero finalmente marcaron el gol. Vio que entró. Y el gol al lanzamiento de Alba, yo creo. Cuarto de Alba. Van 4 para Alba, 6-2. Para los que nos escuchen y no estén aquí, el ruido que se escucha está enfrente. O sea que imagínense. Está enfrente, sí, un pabellón metálico. Con unos ecos impresionantes. Bueno, vamos a ver el Siero ahí intentando un ataque. Bueno, Lorena, gran gol de Lorena. Ahora sí. Quizás sea esa alternativa que tienen el Siero ante el poco bagaje goleador. Es la primera vez que lo intentan ahí. El pase al pivote a Lorena. Y es una de las alternativas. Por la superioridad física y técnica de Lorena por el centro puede ser una. Porque está Saray de un dulce impresionante. Motiv. Ahí está Lucía. Intentándolo al extremo el Motiv. Jugando adentro. Estaba casi la tuvo, ¿eh? Adentro, gol de Andrea. Segundo de Andrea. 7-3. Se está soltando un poquito más el Motiv en ataque. Un poquito más fluido. Ahí está dentro Siero. Hay que jugar más con Lorena. Mira cómo están 2 encima de ella permanentemente. Hay 2 encima de ella. Ahí está, por ejemplo, el huequito. Hay que verlo, claro. Cuidado, pasos. Sí. Pasos ahí. Te fuiste, Lola. Te fuiste ahí 2 pasitos y estabas delante del árbitro. Pues precisamente lo que tiene que aprovechar Siero es que el marcaje que le están haciendo a Lorena debería dejar más espacios para el resto de compañeras. Porque tiene a 2 permanentemente encima de ella. Bueno, ahí está el Motiv jugando. Intentándolo con Sandra Pascual, que acaba de salir también. Aquí en el lateral. Ya está todo el equipo. Había estado en inferioridad numérica por exclusión de Elisa. Y ni así el Siero ha podido aprovechar esa superioridad con esos 3 únicos goles de momento que campean el marcador en esta primera parte. A golpe fortuito en la defensa. El golpe sobre Andrea. Lucía. Perdón, Lucía, la 4. Ahí está Lucía jugando por la derecha. Y ahora penalti. Penalti clarísimo cometido. Y va a ser el segundo que le hace el Motiv. Segundo penalti. Va Lisa a lanzarlo. Falló el primero, ¿eh? Ahí va Lisa con el segundo penalti. Con la derecha sin amagar. Adentro, gol de Lisa. Segundo para Lisa. 8-3. Y de momento el acierto. El mayor acierto
del conjunto del Motiv, que es claro protagonismo de esta primera parte. Eso y las 5 paradas de Sarai. Jugando el Siero, intentándolo. Uy, solo, bien ahora. Bien, con el hueco aprovechando. La jugadora del Siero. Acortando distancias. Marcando ahí precisamente a Lisa. A ver si a la vuelta le vemos el número. Ahí está Lucía. Adentro el gol de Motiv Gijón. El gol conseguido por Lucía. Primero para Lucía. Los goles del Motiv están llegando por la banda derecha, tanto Lucía como Andrea. El gol anterior fue de Lola. De Lola Rodríguez. Vale. Aunque bueno, ahora lo marcó claramente Lisa y se lo apuntaron a Yeruti, o sea. Adentro el gol de Siero. 41, Claudia. Aquí no hay error. Claudia Prado. Balón a casi un fly. Uy, la defensa, buenísima la defensa del Siero ahí. 9-5, último parcial de la primera parte. Entramos en los últimos 4 minutos ya. Vuelve ahí, intentándolo Alba. Y el Siero que está mostrando una buena defensa, corrigiendo cositas en ataque. El partido se podría poner más igualado, pero hay que acertar un poquito más. Ahí está Motiv a punto de cometer pasos. No, los hizo y balón por lo tanto para el Siero, para tratar de acortar distancias. 4 abajo, falta de 3,5. Aquí está en esta parte Lola jugando con el Siero en esta primera línea. Lisa, la 5-1, saliendo de avanzado, intentando el Siero por la derecha. También la defensa del Motiv no está mala en esta primera parte. Uy, el choque. Lorena, no era Lorena en este caso. No, lo hizo muy bien, pero bien, pasó a Ainhoa, se la pasó a Ainhoa, que la encontró muy bien libre en el pivote. No, a Carla Mesa. Carla Mesa era la que estaba en el pivote. Pues sí, se ha pasado rápido en un plis-plas esta primera mitad. 27-9-5. Empezó muy fría, fue de menos a más. Y bueno, en principio Motiv es el claro favorito, así lo está demostrando. Pero el Siero, de momento el partido no está roto, ni mucho menos. Yeruti. Ahí está por la derecha, intentándolo todo, Yeruti. Y se están empleando a fondo en la defensa el Siero. Claro, iba a decir yo, estará la madre por aquí. No, claro, la madre está en Málaga. La madre está en Málaga hoy, jugando con el primer equipo. Estarán de vuelta ya. La gran Marisa Faría. Y seguramente viendo el partido por el autocar. La saludamos a Marisa y a todo el equipo. Uy, ese balón demasiado largo. Que tenga un buen regreso. Ya solo les queda un partido frente al Vera Vera en la final de próximo fin de semana, final de la Liga Guerreras, y finaliza toda ya la campaña para el Motivco de la Calzada, que ha salvado la categoría el pasado sábado. El rival de hoy en la Copa, precisamente. Rival de hoy en la Copa, exactamente. No, el rival de hoy era Guardés. ¿Era Guardés? Era Guardés, fue Guardés, sí. Pues yo. Guardés. Entonces, mal dato por mi parte. Y 2 minutos para Lorena. 2 minutos para Lorena. Primera exclusión. Bueno, cuando defiendes es lo que tiene. Lorena defiende muy fuerte y anula a las jugadoras rivales, y los árbitros pues a veces determinan esos 2 minutillos sin ningún tipo de problema. Lo ha admitido. Y el Siero con una menos, 28,5, 1,5 para la final. Lisa defendiendo, Carla al extremo, no. Penalti. Pues fino el penalti ese. Y en la raya de los 2 minutos también, porque la chocó, se movió. Bueno, ahí va Lisa.
Anotó uno, falló otro y este. Adentro. Golazo. Golazo de Elisa. Golazo de Elisa que lleva 2. Golazo de Elisa que lleva 2. Y aquí Carla Mesa, el extremo derecho. Último minuto. 50 segundos, menos ya, 10-5. Doblegan en el marcador. Con una menos 0, atacando. Carla, por debajo. Gol de Carla Mesa. Gol de Carla Mesa. Tiempo muerto que solicita los técnicos del Motiv. Inés y Ana Morán. A falta de 27 segundos para la final. Primer tiempo muerto del Motiv. Uno por parte de cada equipo. Primero lo solicitó casi al principio del partido Cuco. Y ahora lo solicita para hacer una jugada posiblemente ensayada el Motiv Gijón. 10-6 de momento en el marcador, en una primera parte emocionante donde están poniendo los dos equipos de todo. El Siero más acierto en defensa, el Motiv más acierto en ataque. Bueno, lamentamos decir que bueno, ya finalizó el equipo de las cadetes también, y el partido de las cadetes en Málaga, y perdieron 22-15 frente a Unicaja. Bueno, pues entre los anfitriones también, derrota también de la minicopa del equipo, y de momento el Motiv respondiendo aquí. Ya habían perdido por la mañana en su primer partido frente al Grazo Metal Sporting Viana, 20-10. Y este segundo partido contra la Fundación Unicaja Costa del Sol Málaga perdieron 22-15. Quedándoles para mañana a las 11 menos cuarto el último enfrentamiento, que Ferretería Industrial Carrús, Balonmano Elche, para cerrar su participación en la minicopa. Pues de momento estamos aquí en la final a 4 de este Final Four femenina juvenil de la Federación Asturiana del Principado. De equipo que gane nos representará en la fase de sector. En la fase de sector de la final. Recuerden que en los hombres será el Grupo Cultura Covadonga IMQ quien venció. Ese sí, ahí respondió el que ganó la liga regular y el que ganó también la Final Four, porque tiene un equipo formidable. Estamos a expensas de posibles invitaciones para ver si algún equipo más puede ir, pero de momento estos son los titulares los que van a ir. De momento el IMQ, posiblemente Financiera, pero bueno, último minuto, últimos 15 segundos. Ahí está, jugada al Motiv adentro, salió la jugada ensayada. Salió la jugada que había ensayado Carla Mesa, poniendo el balón rápidamente en juego, ya no hay tiempo. Va a tirar y lo paró. La sexta parada de Saray. El reloj está a cero. El reloj lleva 10 segundos. El reloj lleva 20 segundos a cero. Y no se enteraron con el ruido que hay, no oyeron la bocina. No se enteraron, había parado, seguían jugando. Si estamos nosotros acá al lado uno del otro y casi no nos oímos. Pues menos mal que no hubo gol. Menos mal que no hubo gol porque teníamos liada ya. Bueno, ha finalizado la primera parte. 11-6 de momento. En el marcador, recuerden, nos queda la segunda, nos queda a las 9 de la noche. Aquí el partido estrella del día de hoy. Los dos favoritos, Lobas Global, las ganadoras, y el Balonmano Gijón, que viene con un equipo a darlo todo. Mañana también a las 5 y a las 7. Y el domingo, a las 11 y a la 1. Sí, a ver, no cabe duda de que Calzada va a tener que decir, y los partidos de mañana frente al Balonmano Gijón y el domingo frente al Lobas Global también van a ser importantes. Lo que pasa es que el estado de forma de los equipos, según fueron avanzando, llegaban en mejor estado tanto Balonmano Gijón como Lobas Global. Pero bueno, eso se dice en la pista, no se dice en el papel. Bueno, pues de momento 11-6 en la primera parte y nada, volvemos a la segunda. Hasta ahora. Sí, nada, indicar simplemente que tenemos a Alba García con 3 goles como máxima realizadora del Motiv, frente a 2 goles que comparten Paloma Calvo y Lorena, que han sido totalmente anuladas por parte de la excelente portería hoy de Motiv. Bueno, enseguida estamos con vosotros.
Bueno, José, ahora que no nos dan un respiro y que no hay ruido, podemos hablar con tranquilidad. Verás lo que va a tardar. En cuanto saque de centro, la calzada. Ahí está, inicia el partido, lo dicho. El saque de centro, Lara Murillo. Pues ahí tienen 11-6. De momento comandan el marcador y en el juego el Motiv más entero y más acertado en el ataque. Lisa lanzando, golazo de Lisa, golazo de Lisa. Golazo de Lisa por la escuadra, que pilló totalmente desprevenida a la buena Dolaya, la guardameta que defiende los colores del Siero y ella de rojo y su equipo de negro. 12-6, vuelve a doblegar el marcador, el doble, el equipo del Motiv Gijón, balón a Lorena, bien buscado. Vamos a ver Q con el descanso. Lo que ha dicho, son jugadoras, de momento está iniciando el juego, intentándolo a punto de cometer pasos. Carla Mesa en la izquierda, balón también ahora para el Siero. Carla, intenso el Motiv con ese asistero en defensa, no hay pasivo de momento. Cuco indicando un poquito que haga mejor las transiciones. Ahí está el equipo del Siero, ahora sí hay pasivo, 3 pases, quedan 2, es el último, y vaya que sí lo aprovechó, y vaya que sí lo aprovechó la jugadora del Siero. Bien aprovechado, Carla Mesa, parada también ahora. Abril. Parada de Abril a 40 y 48 es Abril. Parada, contragolpe, como ha empezado la segunda parte. A la madera. Cuarto balón al palo de Andrea Alba. Balón para el Siero, bueno, ha empezado eléctrico, Sí. Y ahora sí, el gol del Motiv que sale por todas, El gol de Andrea, tercero para Andrea, y tiene que parar esta sangría al Siero si no quiere ya verse con 0 puntos, un partido perdido en este primer encuentro. 5 goles de ventaja. Pero ha salido el Motiv, ahora le han dado kriptonita en el descanso. Como a Superman, pérdida de balón de Siero. Cuarta pérdida de Siero. Si a los aciertos del Motiv le añadimos las pérdidas y los regalos que tú das, pues la cosa se pone complicada. Aquí está iniciando el juego Sandra Pascual, 71. Recibiendo Yeruti. Ahí está la pequeñita pero grande Andrea con Alba. Jugando también ya Sandra Pascual por el centro, buscando el extremo. No hay pasivo de momento, es lo que le piden desde el banquillo. Ahora sí. Ojo que están en pasivo, ha dado un pase, quedan 3. Tendrán que lanzar. Lisa, quedan 2. Lo hace Lisa, fuera. Tenía que hacerlo. Y ahí está Abril. Parando. Cuidadín, que como Abril se entone, cierra la portería. Ahí está entrando, intentando Lorena por el centro. Ahí está Abril, efectivamente, también ya jugadora con creces, con hechura en juvenil. Uy, qué entrada por el centro, por el de la derecha, perdón. Qué pena porque había entrado con todo, la jugadora del Siero. Ahí está Lorena poniendo el balón en juego, intentándolo con ella. Lo perdió Lorena ahora, a pesar de ello. Balón, sí, pérdida. Quinta pérdida para Siero. Raro que Lorena pierda un balón ahí, en su zona, en su hábitat. Se le fue el pase. Motiv inicia el ataque. Lisa, la lanzadora, ¿desde dónde ha lanzado? Y Abril desde ahí 9 metros. Tienes que hacerlo muy bien para hacerle gol ahí, Le piden pasos desde el... Pero claro, Lisa tiene una zancada enorme. A veces parece que son pasos y no lo son, Tiene un tren inferior tan amplio que ahí está lanzando ahora. A la madera. Abril. No, a la madera. A la madera. Otro más. Madera. Bueno, la madera es parada, sí. Abril al lanzamiento.
Balón a Lorena. Buena. En su terreno, Lorena. Buena. Tercero para Lorena. Tercero para ella. Ese es el juego que tiene que aprovechar el Siero. Si no va por un lado, pues hay que trabajar con Lorena, que tiene mucha confianza. Mucho poderío en el centro, rapidísima. Y ya es la máxima goleadora del Siero. Saliendo la defensa lisa. Ven, Abril. Lanzando, mostrando su mejor cara el Siero ahora mismo, 8-13, ni mucho menos, un empujoncito y están ahí. Ahí está Lisa. Pasó. Porque había botado el balón antes, pero más que paso yo diría que dobles, pero bueno. Lucía, Lisa, ahora sí, falta en ataque. Antes, falta en ataque. Lisa, Abril poniendo balón en juego. Sin pérdidas, cambio en el banquillo. Sale la jugadora 37. Bueno, como siempre, indicaros que oyes, gracias por todos estos comentarios que estáis haciendo y que nada, que os animéis a suscribiros al canal, que vamos a seguir aquí con mucho deporte asturiano, mucho balonmano. Quedan muchas finales de este año todavía por emitir, así que animaros. Queda esto el próximo fin de semana. Recuerden la senior. Desde Gijón, desde el Palacio de Deportes de Gijón. Otra final súper igualada, ya verás. Con los 4 máximos equipos de la división senior femenina del Principado. De momento el Siero intentando cortar distancias. Lanzamiento con más alma que corazón, Fuera el lanzamiento del Siero. Y 13-8. Ya hemos pasado también el minuto 5 y el 6. Camino del 7 de la segunda parte. Sale Yeruti, ahora sí. Ahí el central del Motiv con ese inconfundible 99. Yeruti con Sandra. Sandra jugando con Lisa, primera línea clásica del equipo juvenil del Motiv. Ahí está Sandra. Uy, lo que quería hacer ahora. Cortó Lorena. Error, Lorena interceptando el balón y poniendo el balón en juego con sus compañeras. Ahí está. Con el número. Uy, el lanzamiento. Y le piden 2 minutos. De momento, golpe. La defensa que ofrecía ahí Lara Murillo. Buena defensa del Motiv también. Intentando el Siero por todas partes, Por el centro, por la derecha, por la izquierda. Más por la derecha. Ahí está intentándolo por el centro. Lorena buscando a Ari, recibe. Le han desviado el brazo, golpe, penalti. Penalti, 2 minutos. 2 minutos ahora sí, muy claros. Se va al banquillo Lara Murillo. Expulsión y penalti. Penalti que va a lanzar Carla Mesa. 13-8. Llevamos mucho tiempo sin ningún gol. Ahí está. Adentro. El gol de Carla y 13-9. Un apretón que le pegue y se mete en el partido, Se mete en el partido el Siero. Ahí está Lisa saliendo por ella. La defensa muy abierta del Siero. Casi quieren hacer una individual todavía a estas alturas. Lisa, que no tire. Lo que quieren es que no tire desde los 9 metros. Balón para el Motiv. No hay pasivo. Golpe. Defensa del Siero. Buena. Lisa por la izquierda. Uy. Defensa del Siero muy seria, la que está planteando al Motiv para evitar eso, los lanzamientos de Lisa desde los 9 metros. Pérdida de balón del Motiv, que se ha descentrado ante la potente defensa del Siero. Un poquito que mejor en ataque. El Siero lo tiene, balón. Lorena y paradón.
Qué parada de Sarai. Van 7, van 7, van 7. Van 7 de Sarai. Paradón. Oh, ¿cómo está hoy Sarai? Única portera del Motiv, sin portera suplente. Ni falta que le hace de momento. Ni falta que le hace. Ahí está el Motiv intentando jugar con Lara. Lara. Oh, la defensa del Siero ahora muy buena, Muy buena la defensa del Siero. Pide Daniel, el árbitro, a la distancia. Lisa, de momento anulada. Yeruti, pérdida de balón. Bien, el Siero. Tercera pérdida de balón. El contragolpe un poco descontrolado. Ahí está intentando por el centro. Y otra parada más. Otra parada más. Dice que no le piden penalti. 8. La entrada de la jugadora del Siero. Madre mía, cómo está la portería de Motiv hoy. Y el público que se empieza a calentar, aquí a nuestra izquierda los aficionados. ¿Cómo está Sarai? Madre de Dios. Van bien los dos equipos de porteras. Abril en el Siero y Sarai. De momento la MVP del partido, Sarai. Con esas 7 paradas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 8, van 8. Al palo largo que buscaba. Se le fue el lanzamiento. Se le fue el lanzamiento ahí a... Pues cuidado, que dio el palo otra vez, ligeramente, pero le dio, Volvió a dar el palo, sí, minuto 10, rebasado. 13-9. 13-8, 13-9. Bueno, lleva más de 5 minutos sin marcar el Motiv. Decíamos buena defensa del Siero, pues se tiene la demostración. Lleva 7 minutos sin marcar Motiv. Empieza el Siero. Ahí está, jugando con Carla. Lola. Pasos. No puede perder ni un paso más el conjunto del Siero. Vuelve a salir por parte del Motiv Lucía. Se retira Yeruti, dando respiro. Inés González, Diana Moral, las técnicos del conjunto del Motiv, a sus jugadoras, que de momento prácticamente todo el partido llevan por delante el marcador. Al extremo. Uy, ¿qué ha pasado ahí? ¿Qué buscaba? Que estaba sin ángulo y quiso buscar otra compañera. Buen contraataque por el penalti. No, pisó. Pisó Carla, iba demasiado acelerada. Pisó ahí Carla Mesa. A pesar de todo ya había parado Sarai, por si acaso. 13-9. Sequía en el exterior. Y aquí también de goles. Balón ahora del Motiv al pie. Golpe. Había tocado antes. Golpe Anterior. Lo piden todos los aficionados aquí del Siero. A la izquierda, a punto de robar Lorena, de avanzado. Buena defensa ahí de avanzado de Lorena, con su envergadura destacando. Por delante del resto, buena jugada al extremo, al palo largo. Y se le fue otra vez, igual que antes, la misma jugada. Se le fue, están diciendo que pare el tiempo, que el balón se ha ido fuera ahora sí. Ahora sí, el balón se fue por los túneles se quería ir fuera del Florida Arena, aquí en Oviedo. Inicia a abrir el juego. Y segunda parte muy espesa, sin goles. 13-8 primer parcial, 13-9 segundo parcial. Ahora, como siempre, 13-9. No podemos dejar de reseñar que tenemos a los mandos a Juan Fernández y a Daniel Valdés, y a Sara de Castro y a Eva Aroca en la mesa. Uy, ¿cómo ha sonado eso? Así es. Bueno, Lisa. Vuelve el Motiv, buscándola por el extremo. Ven ahora el gol de Motiv. Ahora sí que lo encontró. Después de 3 acciones seguidas yéndosele largo. Que llevaban más de 8 minutos sin marcar, Bueno, toda la segunda parte. No, llevaban 13, claro, porque 8 minutos. Se fueron al descanso 11. Y ahí
Sí, sonó 8 minutos y medio. Exactamente, llevaba sin marcar Motiv. Y ha marcado. Y vamos a ver qué han pitado. De momento Mopa. De momento Mopa por la caída de la jugadora de Motiv en el área del Siero. Hombre, más preocupantes son los 10 minutos que lleva Siero sin marcar gol. También. Porque 8, 9. Y, bueno, hay un sí, gol, sí. el gol del 8 lo marcó en el minuto 2 y hasta ahora. Pues estamos en el 14, pues sí. Pues sí. Está costando mucho marcar. Mucho al Siero, que lo hace muy bien en defensa. Pero luego adelante, la pólvora. Ahí está Lorena, bien marcada con Lisa. Y la portería. Y la portería que también cuenta. Lorena. Golpe. Reclaman penalti porque le pedían parecía más. Que estaban dentro, pero bueno, pitó la falta anterior. Le pedían algo más. Uy. No se anda con chiquitas ahí. De momento no hay pasivo. Sí, levanta el brazo ahora. Levanta el brazo Daniel. Adentro la bolita que acaba de meter. 57. Nos han cambiado aquí los números del acta. O ahí esas camisetas. 14-10 para Motiv. Nerea, 31, Nerea, 31, no han cambiado nada. Sigue con la misma camiseta con la que salió. Lo intenta por el extremo nuevamente Abril. Ahora sí la tapó bien. Parada de Abril, contraataque de Siero. Carla. Ahora sí que lo tapó bien. Y ha dado por Lorena. Vuelve a salir Nerea del Siero. 15 minutos, 14-10. Si se puede desde la banda izquierda, desde la banda del Siero, que se han desplazado aquí a Oviedo. Hombre, la verdad que están intentando buscar a Lorena, pero por ahí precisamente es donde más gente pone Motiv. Ahí está, con dos encima. Y no están aprovechando precisamente los huecos que quedan por ese marcaje que le están haciendo a Lorena. Bueno, pues lo intenta el Siero y una y otra vez. Y pasos del Siero. Que le cuesta hacer el gol. Un Everest. Le cuesta, Porque luego defiende muy bien. Pero esto es cuestión de ganar, no de defender. Ahí está Lisa moviendo el balón con Lucía. Lucía con Lisa. Chagochi jugando con la extremo del conjunto del Motiv. Vuelve Lucía buscando, saliendo del extremo. Lisa muy lejos del lanzamiento. Ahí están los 9 metros, ya salen a por ella para que no lance. Lisa cuanto más lejos de los 9 metros, pasivo. Lucía haciendo una jugada muy rara. Pero le quedan dos pases. Llevan en pasivo tiempo, son 4, recuerden. Uy, le van a pitar el pasivo. Parada de Abril y penalti. Ha sacado petróleo ahí. El Motiv de esa jugada. Ha sacado petróleo. Sí, porque por intensidad no será, porque están poniendo la intensidad en la defensa, es el pero. Partido de la defensa. Lisa, pero ese va. Cuarto penalti con la derecha, sigue amagando y Abril. Abril. Parada. Se vuelve loca la grada de nuestra izquierda. Con esa parada de Abril, el lanzamiento de. ¿Te acuerdas el año pasado desde Ribadesella en la final de las cadetes, los partidazos que se marcó Abril? No, Lorena no, perdón, es. En esta ocasión es Carla Mesa. Bueno, bajamos a 3 goles de ventaja nada más. Nada, se lo decíamos, con un empujoncito y estaba ahí. El Siero. Lara Murillo se viene al extremo del Motiv. Ahí está sola, precisamente hacia ella va, hacia Lara. Repartiendo juego aquí, Lucía. Está muy intenso ahora el Siero, Vamos a ver si vemos un empate y vemos un final de partido bueno. Es lo que les toca. Pérdida, balón. 0-0. Abril. Bueno, queda tiempo. Queda mucho.
Ahí va Lorena. Buscándole como le buscaba en ataque. Sí, la buscó bien, pero no estaba situada del todo. Sale nuevamente Nerea García. Nerea García distribuyendo el juego aquí con Ainhoa Díaz. Lanzamiento, uy, Lisa, desde ahí muy difícil. Muy difícil. 14-11. Es muy larga Lisa Chapchet. Bueno, si marcan se pondrían a 2, ¿eh? Se vendría abajo aquí la afición de la izquierda. La afición de la Pola. 19 minutos, quedan 11. Queda mucho. Recibiendo Siero, puede. Balón por el centro, no. Nada, golpe. Continuidad. Lorena poniendo balón en juego para Carla. Saliendo del extremo. Siero. Entre los minutos un poco buenos de Siero y. Golpe. 2 minutos. 2 minutos ahora. 2 minutos que ni protesta. Pues ha coincidido porque. Lara. Pues es la segunda exclusión de Lara, ¿eh? La segunda de Lara del Motif. Ojo con una tercera. Dejas a tu equipo ya. Bueno, con inferioridad. Uy, lo que perdieron ha perdido el balón, Lisa. Lo que ha perdido. Ahí va. Y Abril, cómo no. Abril. ¿Para dónde Abril? Abril que se crece con estas cosas. Este es su mes. Se crece. Balón perdieron, qué pena de opción. Y no es porque queramos que gane uno u otro, buscamos la emoción del partido, nada más. Buscamos que gane el último minuto empate. Claro, es lo que queremos y que gane la mejor, que ganen las mejores. En este tipo de categorías. No hay forofismo, queremos lo mejor y que lo pasen bien, que no haya lesiones, que no haya expulsiones. Y que todo se desarrolle. A las 9 tenemos el. Mal enemigo se buscó Lucía. A las 9 tenemos otro partido. Y el partido de la jornada de hoy, sin duda, el balonmano Gijón, que viene a visitar al anfitrión, a las Lobas, máxima favorita para ganar este torneo. Lisa, uy. Uy, ahí Lisa con Lorena. Lorena con Lisa. 20 minutos, 14-11. Antepenúltimo parcial del partido. Lisa, que lleva mucho sin tirar desde los 9 metros, donde le gusta. Lucía. Tres pases. Abre para el extremo. Último pase, Lara. No, por ahí no. Fue muy fácil para Abril. Por ahí no. Lara animando. Otra oportunidad de ponerse a 2. A 9 del final. Vuelve a salir. Pues Abril lleva media docena de buenas paradas en esta segunda mitad, Ahí está, balón para parada. Ataque. Ataque de Lorena. Es que en los momentos claves ahí el Siero es donde. En los momentos claves. Tongo, dice la afición de Siero. Y enfrente animando con el bombo el Gijón, el Motif. Enfrente de nuestras cámaras se lo ven con la bandera azul de Asturias. Y ahí está intentándolo, balón para Siero, pérdida, contragolpe. Está Carla Mesa sola, vaya pedrada. Pues lo ha pedido, lo ha podido coger el Siero. Uy, está jugando baloncesto ahora. Balón para adentro, al palo, penalti. 2 minutos. 2 minutos clarísimos. 2 minutos clarísimos. Para Motif, para la jugadora. 7 para Andrea. Andrea, primera exclusión para Andrea. Pues llevamos 5 minutos sin ningún gol. Sí, a pesar de que el juego es muy vistoso, pero también sin goles, efectivamente. Juego muy para allá, para acá, para allá, pero. Porque las porteras también lo están haciendo bien. 8 para el final, 22. Ya va. A ver cómo saca esta superioridad Siero, porque antes no la supo aprovechar, no consiguió aprovechar. Al extremo y perdida. Y otra pérdida de balón. El Siero es la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pérdidas de balón de Siero. 7 pérdidas. Y lo peor es que las pérdidas son los momentos claves. Cuando está a punto de ponerse a 2, donde le podrían temblar las piernas un poquito a Motif, pero
Pero es lo que te digo, ya va 2 veces que tienen superioridad y no dan con la tecla para Sandra aprovecharla. Intentándolo, lanzamiento buscando el extremo a largo, ese sí, ahora sí, gol. Son muy caros los goles hoy aquí. El gol del extremo de Lara Murillo. Tercero para Lara. 15-11, adentro. Bueno el gol ahí de Nerea. 15-12. Eso es lo que tiene que hacer, jugar más rápido. Sí, 31. El 5 es Nosti, Alba García Nosti. El 5. El 5, perdón, no es Lara. 5, no 15. Alba. Otro palo más. Otro palo, mira qué contraataque. Mira, no. Qué buena galopada de. Nada, dice que nada. Se hizo daño. Se hizo daño en una mano. Iba con la mano a interceptar el balón. Y fue donde le cruzó Lisa. Pero vaya galopada que se pegó Lisa. Qué galopada se pegó. Con su zancada habitual. Para cruzarle lo justo para que no llegara a poder agarrar el balón. Le golpeó en la mano ese cruce, sí. Debió de ser al caer. O al caer. Debe ser al caer. Bueno, 15-12, no está nada dicho, ¿eh? En el partido. Es verdad que el Motiv domina. El Siero falla en los momentos claves. A ver, balón. Tiempo hay más que de sobra para Siero. Pero, hombre, tarde o temprano va a volver a meterse en el partido Motiv, que lleva unos cuantos minutos un poco perdida. Pero tarde o temprano, si Siero no aprovecha la jugada, ya va pasando varias oportunidades y si no la aprovecha. Está con la tarjeta verde Cuco, en cualquier momento pedirá tiempo muerto. Es el momento para ello. Corregir pequeños errores y hacer alguna cosilla distinta. Pues si físicamente están bien, quizá la individual, al Motiv. En fin, alguna cosilla. Ahí está Lisa poniendo el balón en juego. Con Sandra Pascual. Sandra con Lucía, conformando la primera línea. Lucía saliendo muy adentro. La profunda defensa del Siero. Ahí está intentándolo. Abriendo, no hay pasivo. Ahí está precisamente Alba. Balón para Abril, ¿cómo está Abril? Madre de Dios. Haciendo tiempo muerto de Cuco. Ahora sí. Minuto 24, 15-12. Balón para Siero. Bueno. Poniendo un poquito de orden, más en el ataque, evitando más pérdidas. Lleva 7 pérdidas de balón el Siero, 7 pérdidas y 12 goles. Pues son muchas. Y el Motiv, pues, un poquito más vivo, aprovechando las superioridades. Aunque Lisa no está consiguiendo en esta segunda parte la efectividad de la primera. En cuanto a lanzamientos, le están impidiendo eso. Y bueno, ahí está ese 15-12.
Bueno, pues un marcador previsible. El Motiv, recuerden, quedó segunda clasificada en la liga regular por detrás de la campeona de las Lobas de la liga regular. Las campeonas se deciden aquí, en esta final, y se deciden estos 3 días. Va a poner el balón en juego el Siero, que necesita un gol como el agua, la tierra de Asturias. En 2 minutos. Pues sí, efectivamente, disculpar que nos quedamos ahí cortados. Y 13 segundos. Bueno, va a poner el balón en juego ahí Nerea, perdón. Ahí está poniendo el balón en juego. A ver la jugada. Hay que tirar. Desde el extremo. Se le fue 2 minutos y el partido es ya del Motiv. El motivo es del Motiv. El balón que se va, le piden que pare el reloj, pero fueron muchas las opciones que perdieron las jugadoras de Siero para intentar acercarse y no. En ningún momento se acercaron. Y de momento 16-13, primer partido para Motiv, que se va a llevar la victoria en este primer encuentro importante. Ahí está el equipo, Lisa por la derecha buscando a Lara. Golpe. 28-30. Estas jugadas las veteranas las hacen muy bien y es alargar, no tirar. Bueno, es lo que debería hacer Lisa, ahí alargando, sin opción, no hay que tirar. Balón y Abril que haciendo su función hasta el último momento. Y ahí está, balón para Lorena, punto y casi haces pasos. Nerea, balón al extremo. Venga, tenéis que tirar, tira desde ahí, hombre, tirar un poco. No se anima. Balón para Saray. Menos de un minuto, 16-13. Pues decimos que Siero no aprovechó porque hay que tener en cuenta que Motiv en esta segunda mitad ha marcado solo 5 goles, ¿eh? Sí, pocos goles. Balón para Motiv, que tendrá la última jugada. Nos vamos a los últimos 30 segundos de partido. No hay individual por parte de Siero, nunca la ha habido de momento. Y va a tener, ahí está Lara. Golpe en ataque, Abril. En Abril. Balón para Siero. Se hizo daño en la rodilla, sí. Se hizo daño Gabriela. Se hizo daño en la rodilla, cayó con la rodilla sobre el parqué. Se hizo daño Gabriela. Cayó con la rodilla. Ligero. Lleva peleando un balón ahí con Lucía Barrio. Buenas rodilleras. Con Lucía Barrio, no, pues yo creo que fue un giro más que otra cosa. Bueno, aquí vemos a mucha gente del balonmano a nuestro alrededor. Aunque tenemos al jefe en Málaga en la Copa de la Reina, Manolo de la Cámara, tenemos por aquí a varios representantes. Árbitros, está Miguel también. Nos ha anunciado que van a hacer la final de iniciación en Ribadesella este año. Bueno, el juego detenido. A todo esto. A falta de esos 13 segundos que ven para la final del partido. Yo creo que ya para ella ha acabado el partido. De momento esperemos que solo el partido. Bueno, apoya el pie. Apoya bastante bien el pie. La jugadora de Siero que lo ha dado todo en el día de hoy. Y bueno, el partido de hoy sí lo ha acabado. El partido lo ha acabado Gabriela Fernández. Y vamos a sus compañeras como estos 10 segundos. A ver si cierran con un gol, por lo menos, sería una buena manera. Atentas al reloj, hay que tirar, intentan el fly. No, le salió. Y se acabó. 16-13, resultado final. 2 puntos para Motiv y 1+3. Vamos con entrevistas.
Estamos con Cuco, entrenador del Siero. No ha podido ser, Cuco, partido trabado, habéis estado ahí en los momentos claves. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues hemos fallado mucho en ataque. Solo hay que ver un poquitín eso el vídeo. Fallamos penaltis, fallamos muchos contraataques y perdonando tanto contra un equipo contra la Calzada, lógicamente es imposible ganar. Vivimos muy bien en defensa y dimos un buen partido, pero en ataque la verdad estuvimos muy mal. Bueno, primer partido perdido, ¿y qué nos queda para mañana entonces? Mejorar el ataque sin duda, ¿no? ¿Alguna cosita más? Seguir igual de intensas en defensa, que ya te digo que estuvimos muy bien, y mejorar un poquitín en ataque, tener un poquitín más de continuidad, que no juguemos todo a base de subir el balón, sino que en posicional estemos un poco mejor. Ha sido la clave del partido, gracias Cuco. Esta mañana vamos con alguna jugadora, a ver, Lorena. Ya, Lorena, no te paría, que están viendo ahí en directo eso. Lorena, pivote del Siero, bueno, que mientras están animados, escuchamos el grito de ánimo de la Calzada. La primera derrota, había estado el partido trabado con pocos goles, ¿qué ha pasado? Al principio empezamos muy bien en defensa y luego nos fuimos un poco. Sí, es verdad que tuvimos unos fallos que nos perjudicaron bastante en el partido. Pero bueno, son cosas que pasan y hay que seguir aprendiendo. Efectivamente, la defensa habéis estado muy bien, el ataque no habéis encontrado en ningún momento. El ataque muy agridulce, la verdad que nos fallaron muchas cosas. Bueno, ahora os queda, tenéis que ganar mañana y pasado. ¿Cómo es el balonmano Gijón? ¿Cómo es el equipo Las Lobas? ¿Qué esperáis de ese partido? Pues unos rivales muy duros y partidos difíciles, pero bueno, hay que ir a por ellos. Sí. Bueno, gracias Lorena. Sí, tenía que ir al círculo central Lorena, efectivamente para el saludo. Y vamos con Lisa. Vamos con Lisa Tagochi, una de las destacadas el día de hoy. Lisa, victoria muy trabajada. Sí, bastante. La verdad que bueno, pues aunque ya nos habíamos encontrado con este equipo, pues íbamos con las ideas trabajadas y aunque nos ha costado sacar el partido, pues al final hemos trabajado. La primera parte mejor que la segunda, ¿no? Sí, la primera parte pues nos hemos ido con una gran diferencia porque definimos mejor, nuestra defensa estuvo más acertada y sí que en la segunda pues tuvimos más fallos de cada portería, tomas de decisiones quizás no tan acertadas y bueno, eso nos puso un poco en aprietos, pero al final pudimos remar. Muchas gracias Lisa, suerte para mañana y pasado. Muchas gracias. Vamos con nada porque se nos están yendo ya todas. O sea que... Ana, técnica entrenadora del Motín, partido muy trabajado, ¿no? Mejor la primera parte que la segunda, ¿no? Sí, mucho mejor, la verdad. No, bueno, la verdad es que ahí está la cámara. Vale. La verdad que, bueno, todos los partidos, los primeros partidos de estas competiciones de 3 días, 4 días son muy complicados, porque los nervios siempre están en los dos equipos. Supimos la primera parte controlarnos más, la segunda ellas hicieron muy buen trabajo y nosotros bajamos un pelín el nivel defensivo, pero bueno, creo que dejarlas en 13 goles, pese a que metimos 16 solo también, pero la clave estuvo en nuestra defensa, dejarlas en 13 goles es la clave del partido. La portera también que ha estado Saray con 8 paradas extraordinarias. Mañana, bueno, balonmano Gijón, Lobas, ¿qué esperáis? ¿Cómo planteáis el partido de mañana y el de pasado también? Pues partido a partido. Primero vamos a pasar en mañana en BMG, Oviedo ya lo dejaremos para el domingo, pero bueno, uno más, nos conocemos bien, llevamos toda la temporada jugándonos contra otros, y bueno, ya está todo trabajado, ahora ya, que sea lo que sea. Muchas gracias Ana y suerte para mañana y pasado. Hasta luego. Bueno, pues nada, hasta aquí. Bueno, pues despedimos la retransmisión. Vamos a
tomarnos un pequeño descanso, en este caso un poco más largo de la cuenta, porque por temas logísticos ha habido que retrasar una hora más hasta las 9 de la noche el inicio de este segundo partido de la Final Four, que va a enfrentar a las locales, al Lobas Global frente al Balonmano Gijón. Partido seguramente de poder a poder, que ya vimos aquí hace un mes cómo se trataron de tú a tú, y que, bueno, esperamos que hoy nos rediten ese gran partido que se jugó aquí. Y nada, pues simplemente deciros que invitaros a que nos acompañéis a ese partido, y si no podéis, pues a los de mañana, que seguro que van a ser igual de interesantes. Y por demás, como os decimos siempre, un me gusta, un suscribiros, que como os decimos, para nosotros pues nos ayuda a la difusión de los vídeos, y para vosotros pues aportamos ahí un puntito de deporte con muchas cosas, balonmano, baloncesto, etcétera. Muchas cosas. Vamos a tener halterofilia, vamos a tener el voleibol, vamos a tener muchas cosas y muy importantes en las próximas fechas. Pues lo dicho, aquí os dejamos, que paséis muy buena tarde. Hasta otra, hasta dentro de un ratito.